Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video, un video muy interesante el cual vamos a realizar el día de hoy. Y hoy día vamos a dedicarnos a refutar el segundo mito de los mismos protestantes. Así es, de los protestantes anticatólicos, de aquellos protestantes que no saben absolutamente nada. Bueno, vamos a refutar a estos mismos protestantes anticatólicos a sus mitos que ellos mismos van propagando. ¿Cuál es el mito que vamos a refutar el día de hoy? Recuerden que hemos refutado ya el primer mito que decía que había una supuesta ignorancia en los pueblos de Europa en materia bíblica antes de la pseudo reforma protestante, y decían que nosotros les debemos la Biblia a ellos y el estudio de esa misma Biblia. Y esto ya lo hemos refutado totalmente con historiadores y con verdaderamente base científica. Vamos a irnos ahora a Luz Domini de Jesús Hernández, que es muy interesante también exponerlo el día de hoy. Vamos a sacar algunos de sus mismos argumentos y también te lo voy a presentar el día de hoy. Esto a acotación, porque también vamos a hacer y vamos a discernir en un magno plano, digámoslo así, a refutar este mito. Bueno, el mito, te dicen los mismos protestantes, este segundo mito, te dicen que en la Edad Media la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, así que estaban totalmente a oscuras por lo que respecta a toda clase de conocimiento, ya que no podía ser comunicado, bueno, este mismo conocimiento. Y pues bueno, vamos a ver que estos mismos sectarios te dicen explícitamente esto en su lección 34 de la sección número 1 en la página 5 y en el artículo 8. Esto, bueno, nosotros sabemos que los mismos protestantes nos dicen exactamente estas cosas, que nosotros en la Edad Media, te decía, las personas no sabían leer, no sabían escribir, el conocimiento no era transmitido, el conocimiento bíblico, hablando prácticamente de la Biblia. Por eso también es posiblemente refutado y lo podemos refutar fácilmente. Esto es totalmente genial. Este mismo autor de estas mismas declaraciones para nosotros es algo, ¿qué te podría decir? Fanático, donde este mismo autor ha estudiado en un cursillo tal vez televisivo de la BBC. Y pues vamos a ver lo que nos dice sobre este mismo asunto, esa ciencia llamada historia, que esto es lo que les falta mucho a los mismos sectarios, la ciencia llamada historia, a la cual odian, a la cual detestan, a la cual ellos no les gusta escuchar, pero tenemos que, lamentablemente, ahí está la historia, ahí están los datos totalmente científicos, ahí están los hechos de aquellas comunidades. Sin la historia no conocerías absolutamente nada de lo que ha pasado ayer, ni siquiera podrías conocer a este mismo Jesucristo, ya que por tradición y también que por esa misma historia, por ese mismo legado, este es un conjunto de varias maquinaciones, digámoslo así, en el sentido en el sentido de que engrana esta misma sociedad, recién evoca, digámoslo así, una doctrina totalmente madura. Bueno, entremos en materia. Pues en la Edad Media, como en todas las épocas, el niño va a la escuela. Por lo general, pues es la escuela de su misma parroquia o del monasterio, digámoslo así, más cercano. Esto lo sabíamos de antemano, porque precisamente la iglesia era la que impartía esta educación. La iglesia más que todo era el centro donde se creaban más y más escuelas, más y más colegios, etcétera, donde las personas y la gente pues podía estudiar las materias académicas que sean suficientes para poder pues tener este mismo conocimiento académico. Y todas las iglesias, absolutamente todas las iglesias tienen una escuela. A ello pues obliga el concilio, por ejemplo, de Letrán en 1179. El concilio de Letrán ya refuta a los mismos sectarios protestantes, separatistas, divisionistas, cuando pues este mismo concilio obliga a cada iglesia, a cada parroquia, tener su escuela, tener su colegio, tener su centro de estudios. Y esto te lo dice el concilio de Letrán en 1179 y en Inglaterra, país más conservador que el nuestro.
Bueno, todavía puede verse la iglesia junto a la misma escuela y el cementerio también. Muchas veces son fundaciones señoriales las que garantizan pues la instrucción de los mismos niños. Rasny, una pequeña aldea pues a orillas del mismo Sena, tenía desde comienzos del siglo XVIII una escuela que había pues fundado hacia el año 1200. Su señor, Guy B. Maubolsing. Otras veces se trata pues de estas mismas escuelas exclusivamente privadas. Los habitantes de un poblado se asocian para mantener a un maestro, por ejemplo, que toma a su cargo la enseñanza de los niños, y esto lo saben absolutamente todos. Esto pasa también en las comunidades que nosotros tenemos acá rurales, más que todo en América Latina, ¿no? La comunidad se junta para que traigan un maestro y a ese maestro pues le dan estadía, le dan pues cómo sostenerse, etcétera, juntando todos los recursos ellos mismos para que este maestro pues imparta estas mismas clases. Esto se hacía también en la Edad Media y esto es algo que absolutamente todos conocen, la historia es la que te lo va a decir. Y estos mismos, el concilio el concilio de Letrán ya te refutaba al mismo sectario. Ya refutaba el concilio de Letrán en 1179, cuando te decía que todas las iglesias tenían que tener su escuela. Bueno, esto ya es totalmente, yo podría decir, es algo totalmente loco, aseverar de que la comunidad, digámoslo así, católica no sabía de lo que estaba hablando. Sí sabía de lo que estaba hablando, sí sabían los fieles de lo que estaban hablando, porque eran pues obligados a tener pues una escuela para instruirse. En cambio los sectarios no existían los mismos protestantes esa misma época, así que no pueden hablar de esas cosas que son evidentes a la luz de la misma historia y datado por estos mismos historiadores de renombre. Inclusive en el mismo concilio ahí está pues prácticamente las declaraciones de obligar a esas mismas iglesias a tener pues un centro de estudios. Muchas veces estas mismas fundaciones señoriales pues garantizaban a los niños una buena educación. Y pues cuando nosotros veíamos, por ejemplo, mantener a estas mismas comunidades, a los mismos maestros que pues obviamente otorgaba la iglesia, podríamos decir que era una especie de algo privado, ¿no? O sea, la comunidad quería tener un maestro que enseñara a sus niños, entonces ellos se daban la tarea a que ese maestro tuviera lo necesario para vivir y para poder pues impartir las clases, ¿no? También los capítulos, por ejemplo, de las catedrales estaban sometidos a esta misma obligación de enseñar, dictada por el mismo concilio de Letrán. Y esto lo podemos ver en la nota número 1. En cada diócesis, dice Lucaire, aparte de las mismas escuelas rurales o parroquiales que ya existían, los capítulos y los principales monasterios tenían sus escuelas, su personal de profesores y también su personal de alumnos. La Société François Autemps de Philippe Auguste en la página 68. Te lo dice exactamente, Philippe Auguste en la página 68. Y esto en su libro La Société François Autemps, y esto te lo dice exactamente. Te dice que estas mismas escuelas, que estos mismos capítulos y los principales monasterios tenían sus escuelas, su personal de profesores y también tenían obviamente sus alumnos. El niño entraba en ellas, o sea, en las escuelas, a los 7 u 8 años de edad, y la enseñanza pues que preparaba para los mismos estudios universitarios se extendía a lo largo de una misma década. Lo mismo que hoy, o sea, de acuerdo con los mismos datos que proporciona Abad Gilles de Muissit, varones y niñas estaban preparados para las niñas. Había pues establecimientos particulares, tal vez menos numerosos, pero donde los mismos estudios alcanzaban a veces niveles más altos. La abadía de, por ejemplo, Argenteuil, donde pues se educó
Eloísa proporciona pues el aprendizaje de la misma Sagrada Escritura, letras, medicina y hasta la misma cirugía, aparte del griego y del hebreo que se estudiaba pues en nuestras mismas iglesias, en nuestras mismas escuelas. Por eso yo les digo que esto mismo es enraizado dentro de nuestras iglesias católicas, porque hasta el momento hay hay escuelas, hay colegios aquí, incluso en la misma Bolivia, en la cual yo habito, incluso en la América del Sur, yo me atrevo a decir de que hay aquellas, pues, iglesias, aquellas escuelas que están bajo las iglesias que estudian una lengua, digamos, antigua, ya sea latín, ya sea el hebreo, ya sea el griego, etcétera. Sí hay esas mismas escuelas. Yo mismo fui parte de de esos mismos colegios, así que por eso es que te estoy diciendo, bajo mi propia experiencia y también bajo lo que es pues la misma cultura y también bajo la misma historia que te está diciendo. Yo no me estoy inventando, es la misma historia, son los mismos historiadores que te están diciendo eso. Es más, la misma historia de la iglesia, que está plasmada incluso en sus mismos concilios, te dice exactamente esto. Bueno, vemos que en este mismo Argentul, donde se educa pues Eloísa, proporcionaba el aprendizaje de la Sagrada Escritura, que era muy importante, las letras, la medicina y hasta la misma cirugía, aparte del griego y del hebreo que también se estudiaba en ese mismo establecimiento, que introdujo también este mismo Abelardo introdujo pues el estudio del griego y del hebreo. En general pues las iglesias daban a sus mismos alumnos nociones de gramática, o sea, gramática en esas mismas lenguas, se podría decir, incluso en sus mismas lenguas propias también de los mismos niños, de las mismas sociedades en las cuales pues ellos mismos estudiaban. También te daban pues la misma educación en cuanto a aritmética, en cuanto a geometría, a música y también a teología, que era también algo relevante dentro de esas mismas comunidades. Por eso es que vemos nosotros comunidades bien conservadoras, muy conservadores en aquellos tiempos, así que no existían los mismos sectarios protestantes separatistas y por ende pues hablan cualquier estupidez cuando dicen que nosotros no estábamos preparados, que no teníamos estudios. Totalmente falso. Nosotros fuimos los pioneros y los que dimos pues y los que tenemos también los mejores centros de educación. Bueno, les permitían pues acceder, por ejemplo, a las ciencias que se estudiaban en la misma universidad, y algunas incluían pues alguna enseñanza técnica. La Histoire Luterari menciona pues como por ejemplo a la escuela de Basor en la diócesis de Metz, donde pues al mismo tiempo que aprendían la Sagrada Escritura en esas mismas escuelas y también las letras, los alumnos trabajaban el oro. O sea, trabajaban el oro, trabajaban la plata y trabajaban el cobre. O sea, llegaban hasta ese punto los alumnos de conocimiento que podían hacer incluso hasta esos mismos trabajos. Y esto lo encuentras en la nota número 2. En el artículo 7, en el capítulo 29, registrado por Girard. En la Historia de Partale, Histoire Brale, en la página 348. En esta época, pues los niños de las diferentes clases sociales se educaban juntos, como lo atestigua también la conocida anécdota que presenta a Carlomagno, irritado contra los mismos hijos de los varones, que eran pues perezosos, contrariamente a los mismos hijos de los siervos y los pobres. La única distinción que se hacía pues era de la misma retribución, dado que la misma enseñanza era gratuita para los pobres y el pago para los mismos ricos. Veremos también que esa misma gratuidad, podía prolongarse mientras duraban los mismos estudios y también extenderse el acceso al mismo título, puesto que el ya mencionado Concilio de Letrán prohíbe a las personas cuya función era dirigir y controlar las escuelas que exijan a los mismos candidatos el profesorado una remuneración para que se les otorgue este mismo título. Por otra parte,
En la Edad Media había poca diferencia en la educación que recibían pues los niños de diferente condición. Los niños de los mismos basaltos más humildes se educaban en la mansión señorial junto con los mismos del señor, o sea, tenían la misma educación. Los hijos de los mismos burgueses, o sea, de los ricos, estaban sometidos al mismo aprendizaje que el de los mismos hijos de los mismos humildes artesanos, por ejemplo, si querían, por ejemplo, atender a su misma vez el comercio paterno. Esta es sin duda pues la misma razón por la cual tantos grandes de origen humilde, por ejemplo Suger, que gobernó Francia durante la misma cruzada de Luis VII, era hijo de siervos, por ejemplo. Maurice de Sully, también el obispo de París, que hizo construir la iglesia de Notre Dame, nació nació de un mendigo. San Pedro Damián también fue porquero en su misma infancia, y Herbert de Audrillac era una de las mismas luces más fulgurantes de la misma ciencia medieval. Fue también pastor este mismo, ¿no? Era un pastor así de ovejas. El Papa Urbano VI era un hijo de un mismo zapatero de Troyes. Y Gregorio VII, el gran papa pues de la Edad Media, de un pobre cabrero, era hijo de un pobre cabrero. A la inversa, muchos grandes señores, como letrados cuya educación pues no debió diferir en mucho de la misma de los dos mismos clérigos, Roberto el Piadoso componía himnos y también secuencias latinas. Guillermo IX, príncipe de Aquitania, fue el primero de los mismos trovadores. O sea, es el pionero de los trovadores. Ricardo Corazón de León nos dejó también poemas, lo mismo que los señores Ussel, de Vaux y también muchos otros. Para no hablar, por ejemplo, de los casos más excepcionales, como la del rey de España, Alfonso X, y esto te lo dice también Regine Parmont, a la luz de la Edad Media, así se llama pues su obra, en la editorial Juan Granica de Barcelona, en 1988, en la página 115 a la misma página 118. Te estoy dando historia totalmente pura. Esto no te lo pueden dar los mismos sectarios protestantes, separatistas o divisionistas, que simplemente se van inventando cualquier tontería. Dicen, hablan, discursan y dicen cualquier estupidez, como esta misma declaración, que los católicos no eran letrados o no podían, eran alfabetos y, por ejemplo, no se podía impartir el conocimiento. Aquí vemos grandes hombres que en la misma Edad Media pues surgieron, grandísimos hombres, y hay mucho más en la lista de los mismos destacados de estos mismos hombres, y hemos visto que es dentro de esta misma iglesia tanto al burgués como también llamado burgués, ¿no? en los mismos libros de sociología, burgués y también digamos servidumbre, digámoslo así, incluso diferencias de clases en cuanto a la economía, digámoslo hablando así, tenían el mismo nivel de educación y tenían las mismas oportunidades, y mucho de esto aprovecharon también los mismos que no estaban pues tan, digámoslo así, apadrinados con con estos mismos sustentos, digamos, ¿no? Con estos mismos recursos que tenían para estudiar. En cambio, sí obligaban las mismas iglesias a que estos mismos, o sea, todos los niños dentro de su comunidad, dentro de su parroquia, siendo católicos fieles, estudiaran y estudiaban y sabían de lo que estaban hablando. Es más, vemos aquí que el nivel incluso académico de tratar oro, plata, etcétera, de una química bastante avanzada y todas aquellas cosas, se daba en esos mismos tiempos. Ahora nosotros no vemos, por ejemplo, a bachilleres inclusive tratando oro, plata, haciendo trabajos sobre eso. No vemos, absolutamente no lo vemos, es muy poco. Como te digo, la tradición se conserva en las escuelas de la Iglesia Católica. En las escuelas de la Iglesia Católica sí tú vas a ver, digamos, esa diferencia que hay. Siempre se sale con algo más, con un plus, que en las escuelas normales. ¿Por qué se da esto? Porque en las iglesias católicas aún se conserva este mismo ímpetu, esta misma garra, esta misma seriedad en cuanto al estudio. Y el estudio es puro, o sea, es un estudio puro, es un estudio neto que no tiene malicia en cuanto a lo que es la política, en cuanto a lo que es la economía, digamos, esa diferencia de economías. No existe eso mucho dentro de las mismas iglesias o dentro de los mismos colegios católicos.
Incluso hay dentro de esos mismos colegios hay ayudas para aquellas personas que se inscriben teniendo bajos recursos, para que estas personas no abandonen sus estudios. Bueno, vamos a proseguir. Todo lo anterior que hemos leído es pura historia. Nos presenta también un cuadro de la Edad Media muy distinto del dibujado por la mitología protestante, que nos habla cualquier estupidez. La instrucción era total y vastísima, o sea, era vasta la instrucción. Todo el mundo tenía acceso al conocimiento de las mismas escrituras, y la cultura era gratuita para los pobres, o sea, lo contrario de lo que ocurre en nuestro mundo protestantizado, por ejemplo, no en el mundo del mismo Estados Unidos, que es totalmente protestantizado. En aquellas comunidades que son protestantes no ocurre esto, siempre hay diferencia de clases. En cambio, en este mismo tiempo, inclusive todos estaban, libres, incluso casi obligados a recibir pues la misma educación. Bueno, ¿dónde está pues las mismas tinieblas que estos mismos protestantes dicen, las tinieblas medievales? ¿Dónde están ahora las tinieblas medievales? Te estoy dando historia pura y no hay nadie que pueda refutar esta misma historia. Tan solo en la mente de los mismos mitógrafos protestantes se encuentra esto. Por eso la mala propaganda y una mentira que se repite mucho y mucho eso, la gente obviamente lo va a creer, pero esto es totalmente falso, y para eso nosotros estamos saliendo a la luz para poder defender nuestra Santa Iglesia Católica de estos mismos ataques que son deshonestos, se podría decir, porque van hablando detrás de nosotros. Cuando nos enfrentan directamente a nosotros, quedan totalmente refutados, y eso es obvio porque precisamente nosotros venimos de aquella academia de la Iglesia Católica. Entonces ellos, que son, digámoslo así, un pueblo protestante, obviamente que va a ser un pueblo fanático, un pueblo falto de conocimiento, porque solamente aquellas personas que son faltos de conocimiento pueden llegar a ser protestantes. No existe dentro de la iglesia protestante una sola persona que se ha instruido así, honestamente, hablándote honestamente y viendo los testimonios, viendo y comparando la diferencia entre, por ejemplo, incluso eruditos y todo eso. No hay ni un solo protestante que no admita los puntos de la Iglesia Católica. Siempre llegan a la conclusión, si se dicen ser estudiosos, que la Iglesia Católica tiene razón. Y digámoslo así, por tradición, incluso ellos se quedan en su iglesia para que la gente incluso no los pueda señalar. Bueno, pasemos ahora a la mitología exegética protestante y algunas otras calumnias sobre la Iglesia Católica vertidas por el mismo insigne autor David Moore en la misma lección 36, en la página 5, artículo 24, en la sección número 1. Esta es, estamos refutando también a este autor David Moore, que verdaderamente te dice explícitamente que había desconocimiento en la Edad Media dentro de la comunidad y por eso no se alcanzaba el conocimiento. Le hemos refutado totalmente, porque en este tiempo han surgido hombres totalmente descollantes que no se compara absolutamente nadie de los protestantes. Esto ha llegado a su fin, señores. Espero que les haya gustado esta información, y también agradecemos muy especialmente, a uno de los autores favoritos que yo tengo para desmentir pues estas mismas falsedades, es de Jesús Hernández. Jesús Hernández es una persona que verdaderamente va haciendo los estudios totalmente honestos y te presenta pues estos mismos datos que nosotros te hemos presentado el día de hoy. Les aconsejo leer el libro de autores varios, o sea de autores varios, que se llama Lux Domini, que también son varios autores que han participado pues en esta misma refutación a los mismos sectarios, en los cuales pues tú puedes ver bastantes argumentos que verdaderamente son vitales para poder desmenuzar y también desmentir la doctrina protestante. Espero que les haya gustado mucho este video, así como me ha gustado a mí el poderles exponer, ya que lo he estado viendo, lo he estado meditando y también lo había estudiado hace mucho tiempo atrás. Estamos desempolvando pues aquellos artículos y aquellas cosas para pues ponernos un poquito más al día y recordar aquellas cosas que a veces nos tenemos olvidados. Pues esto ya está en video y espero que ustedes lo tengan presente también
y puedan guardar esta información. Y nada sería eso, porque nosotros también les vamos a estar brindando todos estos documentos. Espero que les llegue a sus manos de todos estos artículos y de todos estos videos que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, mis amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos pues muy prontito, y pues a defender la iglesia, la Santa Iglesia Católica, que verdaderamente es la única que el mismo Señor Jesucristo ha fundado. Muchas gracias, chao chao.